Sí, hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga en nuestro sábado santo. En este día de escuela sabática vamos a darle gracias al Señor porque estamos unidos y porque hoy tenemos un tema supremamente hermoso, el poder de la resurrección de Cristo. Santísimo Padre Celestial, gracias. Gracias porque estamos juntos, porque buscamos tu santa palabra, el entendimiento, Santísimo Padre, y el amor de lo que significa vivir en ti, saber que tú existes, saber que estás con nosotros, saber que has hecho todo por redimirnos y que tu santa resurrección ha sido un triunfo para la vida y para la esperanza. Puestos en nosotros por la fe, Santísimo Padre, te agradezco y en nombre de todos mis hermanos te pido y encomiendo este estudio por parte del hermano para que sea de gran edificación para todos nosotros, que cuides de nuestras vidas, que nos permita estar en arrepentimiento, en continuo y constante acto de contrición cada día, Señor, para estar preparados para cualquier circunstancia, Señor. Santísimo Padre Celestial, gracias. Gracias, amado Dios Jehová, Padre Santo. Te doy gracias en nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, tu Hijo de amor, tu Hijo y Salvador. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, Santísimo Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. 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 Amén, Amén. hermanos. Amén. Ok, mis hermanos, buenos días, Dios me los bendiga. Creo que nos hemos vuelto un poquito las personas de las preguntas. Digo esto porque Pastor Javi también hace preguntas a ver en qué, vamos a ponerlo así, en dónde estamos cada uno de nosotros. Esas respuestas son más para cada uno de nosotros antes que para cuestionar o para juicio, no, es para ver en qué creemos. Vamos a ponerlo en esos términos. En la escuela, perdón, en la iglesia nominal, hay un libro que se llama Las 28 creencias y empieza así, ¿en qué creemos? No de acuerdo a la definición, pero eso incluye obviamente la definición. ¿Qué es para mí la resurrección? ¿Qué es para mí la resurrección? Acuérdense que esto es una escuela, vamos a participar todos. ¿Quién quiere tener la bendición de ser el primero? Adelante, David. Bueno, feliz sábado a todos, Dios los bendiga. Pienso que en el momento que estamos viviendo con la situación acá en Colombia, con este suceso del terremoto, pienso que cuando tú recorres las calles y miras un poco tanto dolor, tanta tristeza, eh, personas, familias totalmente destruidas por no solo en cuanto a lo material, sino quizás el factor de la pérdida humana y un familiar. Quizás la parte en un suceso como eso, lo que uno más piensa es qué tan preparado estás en ese momento con Dios, aún sabiendo lo que sabes, la responsabilidad de lo que ha llegado como tal a tu vida, pero es muy diferente a las demás personas. Las demás personas simplemente se cerraron en la idea de que ese familiar no lo volverán a ver, de que hasta ahí llegó todo. Nosotros simplemente es con esa esperanza en muy poco tiempo de las personas que vayan al descanso, al reencontrarnos en un mundo totalmente diferente al que estamos viviendo. Entonces quizás el punto es muy diferente, porque cuando nos sucedan, porque sé que estamos a las puertas de estos, en lo personal, pasamos pandemia, pasamos un evento como esto, ningún familiar, ningún ser querido, ningún amigo cercano falleció, pero sé que en cualquier momento eso va a empezar a cambiar. Y no va a estar la situación como tal de lo que vemos en las personas, de ese dolor
de esa desesperanza. No la tenemos porque estamos aferrados a lo que es ese reencuentro, a lo que es esa vida, a lo que es volver a compartir un mundo muy diferente, pero sí está un poco el peso de todo lo que hoy Dios nos da, de esos grandes tesoros, de esas verdades. Sí andamos conforme a ellos, porque el que más se le da, más se le pide. Entonces el contexto es muy diferente, la verdad. Y pues llevar esa poquita, ese foco de esperanza para las personas es fundamental ante tanta situación, porque como les comparto, independientemente de todo lo que me ha pasado esta semana, pero es un no parar. El mundo está totalmente conmocionado de eventos por un lado, por el otro, donde tú lo mires y en medio de tanto caos, llevar esa esperanza siempre va a ser fundamental. Amén. Adelante, hermana Gloria, el sábado. Bueno, yo, como ha dicho David, la resurrección para mí es la convicción y la certeza de la esperanza. Los que viven sin esperanza tiene que ser terrible. Bueno, la Biblia le dice, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, nosotros tenemos esa esperanza, esa convicción y esa certeza. No tengo mucho más que añadir, gracias. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más quiera participar? Adelante, hermana Uni. Feliz sábado para todos, hermanos. Para mí la resurrección es actuar en una fe genuina. Acabamos de oír lo que nos dice David en cuestión de todas las cosas que estamos pasando. Hay muchas muertes y nos acostumbramos a ver la muerte, pero cuando oímos la resurrección nos asombramos. Y todo aquel que cree que Cristo vino y murió está bien, pero que resucitó. Entonces, cuando decimos nosotros, wow, entonces está vivo y que está con el Padre y que va a venir con nosotros, entonces allí nosotros acentuamos la fe con la resurrección. Gracias, hermana. Hermana Laura. Feliz sábado, hermanas. Que Dios los bendiga. Bueno, prácticamente o básicamente es alguien que ha muerto y vuelve a la vida. Y vemos, hay un hecho en la palabra de Dios de un hijo que no quiere hacer la voluntad del padre y se marcha. El hijo pródigo. Entonces, pero un día él recapacita y es como volver a la vida, ¿no? Se arrepiente y vuelve al Padre. Eso. Gracias. Gracias, mi hermana. Pastor, adelante. Pastor Javier. Feliz sábado, hermanos. Yo recuerdo, me viene a la mente Pablo hablándole a los griegos, ¿no? Este mundo es como, nuestro mundo occidente es como, y más aquí en Europa, es como hablarle a los griegos. Y cuando dijo la palabra resurrección, ya se empezaron a reír, se fueron y dice, ya te escucharemos. Y la resurrección de Cristo es la constatación para el mundo de que estamos locos, ¿no? Y porque para un ateo hablar y escuchar de alguien que cree que una persona literalmente resucitó, no esos que vuelven a la vida de una muerte clínica, no, alguien que resucitó y después asciende al cielo, es una locura total, pero para nosotros es poder de Dios. Pero me gustaría, esto lo comenté hace un tiempo cuando creo que fue cuando con Laura dábamos el hogar cristiano. La vez pasada recomendamos esa película de como todo comenzó, ¿no? Que es hermosa de los comienzos del adventismo. Pero yo en ese momento recomendé una película y yo la vuelvo a recomendar. Se llama El caso de Cristo. No sé si estará en YouTube, yo sé que estaba en algunas plataformas, pero bueno, siempre si se puede, más puede el que quiere, ¿no? Como se dice, el que la quiere conseguirla seguramente no habría problema, porque además las películas cristianas generalmente son más fáciles de conseguir. Es una película muy, pero muy buena porque es de un caso verídico, de un periodista que cuando su mujer se hace cristiana, él,
bueno, le causa como un trauma y él le cuesta mucho aceptar esa realidad porque era un periodista muy, muy ateo de Estados Unidos. Entonces, la película es impresionante porque la conclusión que llega es muy buena. Yo creo que fue Dios todo el tiempo, obviamente, porque él dijo, bueno, para quitarle la fe a mi mujer, lo que tengo que hacer es demostrar que la resurrección es una falacia. Como dice la Biblia, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más miserables de este mundo, y es verdad. Eh, y entonces él se pone a hacer una investigación concienzuda, bien racional, sobre la resurrección de Cristo. La película es impresionante porque como era un periodista de cierto prestigio y él se ocupa de viajar de aquí para allá para hablar con las mayores eminencias de distintos campos, ya sea de psicología, de arqueología, de esto, de historia, bla, 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 se hizo pastor protestante al final. La película es impresionante porque ahí ves a grandes eminencias que muchos no eran cristianos ni nada, como una psicóloga que empieza a darle unos argumentos que son espectaculares que constatan la resurrección. Es una película que es para ver porque es muy buena, la recomiendo, El caso de Cristo. Gracias. Gracias, Pastor David. Sí, la película es buenísima, nosotros la compartimos por el grupo hace un año, sé que la mayoría de las personas que están acá la hemos visto, es impresionante por todos los argumentos en base a ciencia, en historia, que dan un complemento a lo que encontramos, los manuscritos que así lo como tal lo comprueban, y pues es algo importante, pero creo que el concepto que da Laura en cuanto a la resurrección, porque siempre miramos quizás ese momento, esa consumación literal en cuanto al cuerpo, pero también lo podemos vivir en la experiencia espiritual de un volver a nacer, de un volver a comenzar, de estar muertos y pasar de muertos a la vida, quizás en un concepto de todo lo que ha hablado Javier, en todo ese tema de pasar por esa Pascua de los discípulos, de ver ese chasco cuando vieron a Cristo como tal en la cruz y por todas esas situaciones complejas que en distintas ocasiones de nuestra vida hemos pasado y pues llega esta esperanza y es un cambio, es una prioridad, es un pensamiento totalmente diferente. Entonces es como de cierta manera no solo experimentar lo que es la resurrección en ese momento de consumación total, sino pues que en la vida espiritual de ese volver a nacer, volver a empezar es una experiencia que cada uno de nosotros ya tuvimos que haber pasado. Amén. Amén. Resucitar, volver a nacer. La inteligencia artificial define en la Biblia la resurrección es el acto divino por el cual Dios devuelve la vida a una persona que ha muerto, uniendo de nuevo el cuerpo y el espíritu para una existencia inmortal. Es la victoria total sobre la muerte y la base de la esperanza cristiana. ¿Qué, hermana Sandra? Adelante. Gracias, hermano. Mm, en este momento y que se acaba, perdón un segundito. En este instante pienso precisamente en lo que nos habla la lección acerca de lo que han sido esas en la resurrección de Cristo y lo que sustenta, ¿no? Esa parte histórica, esa parte real, donde no solamente fue la Santa Biblia, no solamente fue lo dicho a los profetas, no solamente fue la misma muerte del Señor, sino todos aquellos, esos 500 y más de 500, que, que como como compañeros, digámoslo así, esa gran primicia que fue la resurrección de nuestro amado Creador, eh, existieron, estaban allí y dieron fiel testimonio de que nuestro Señor había resucitado. Entonces, son muchos y esto, con base a lo que acaban de hablar acerca de lo que es la realidad de los testimonios, es un aspecto que es importante compartirlo de esta lección. Bien, bien importante saber y bueno, lo sabemos.
recordar, ¿no? Y bueno, gracias, hermano. A usted, hermana, gracias. Sí, las preguntas, obviamente, yo lo menciono es para que nos respondamos a nosotros mismos. ¿Qué certeza tenemos nosotros acerca de esa resurrección? No, hermano, la Biblia nos lo dice, no, la Biblia lo hemos leído, hemos escuchado las resurrecciones de la hija de Jairo, de la vida de Naín, del hijo de Lázaro, pero en nuestra vida, ¿cuál es esa certeza? Y la pregunta la hago es porque estamos en un tiempo en donde todos tenemos que tener la certeza de las cosas que están viniendo, que están pasando, y lo vuelvo y lo repito, se nos ha pedido, el pastor Javi con mucho amor nos ha pedido, que nosotros descubramos por nosotros mismos la verdad de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el 2031. Entonces, al igual que tenemos la certeza de esa venida, tenemos la certeza de la resurrección, porque David mencionó algo importante. Posiblemente ahora, por el estado o la situación que está pasando Pereira, hay cosas que se han afirmado y hay cosas que se están viendo posiblemente de una manera diferente de como se tenían antes. Para alguien que recibe el mensaje, dice, bueno, sí, yo creo que el Señor viene y que hemos de resucitar, pero ¿qué tan convencidos estamos? Lo pregunto porque es que muchas veces le compartimos a alguien y las personas no ven esa seguridad en nosotros. No estoy diciendo que en todos, pero empiezan a cuestionar y a hacer preguntas porque hay resurrecciones que se van a dar en estos últimos tiempos y lo sabemos. Son resurrecciones que van a dar pie al engaño de muchos. Dice que uno incluido a los escogidos. Los científicos están trabajando en cómo resucitar personas. Ustedes saben, hace muchos ratos que se están pagando grandes sumas de dinero para ponerse en una cápsula criogénica para encontrar la manera de resolver una enfermedad y en un futuro resucitar a aquel que ha muerto. Uno de los casos más mencionados o conocidos es el de Walt Disney. Ya sabemos todo lo que hay detrás de Walt Disney, pero él está metido en una cápsula de estas. Ahora, esas resurrecciones que se van a dar son totalmente diferentes a la resurrección de Cristo Jesús. El Señor nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén o estemos en aquel momento, dice que seremos tomados y nuestros cuerpos serán transformados. Adelante, David. Bueno, yo pienso que ese es un punto importante en los cuales vale la pena quizás resaltar un poco, que es parte del tema del engaño. En lo que he visto, en lo que he estudiado y aprendido del ministerio, sobre todo con el tema de puertas dimensionales, hay un proceso cuando dan quizás por muerta a una persona, en los cuales pasa cierto tiempo y pues resulta que la persona vuelve, pero pues no es como tal dictaminada de que hubo una resurrección, es parte como tal de un proceso porque va más allá. Creo que hace poco salió un artículo de realmente cuanto al proceso de la muerte y la desconexión, porque pues partimos del hecho de que Satanás no puede dar como tal vida. Entonces quizás es más dado para el hecho. De hecho, se presentaba dos casos importantes del Padre Pío, en los cuales el hombre había ido, hizo una oración, pero es más que se puede explicar bajo un proceso en ciencia de que una persona, porque ha sucedido muchas veces, la dan por muerta y resulta que vuelve, abre los ojos y reacciona. Hemos visto muchos casos en cuanto a esto, pero es más quizás un problema, un proceso químico de lo que pasa entre el cerebro y la célula, todo esto mientras empieza como a desconectarse, porque no es algo instantáneo. Es muy interesante. Esta semana leí un artículo de esto, pero tengo entendido que en cuanto al tema de que Satanás venga y haga esas manifestaciones, pues no sé, Javi me corregirá, pues en lo que hemos estudiado vemos que eso no va a ser posible porque él no puede dar.
Me sorprende un poco el tema cuando miramos, por ejemplo, en Haití, hasta dónde ha llegado la brujería ya, porque es algo muy complejo, en los cuales pues personas recién enterradas y pues como si fuesen como tal zombies en unos rituales impresionantes, pero pues el contexto que es más como una posición de que alguien pueda volver, porque sabemos lo que hay detrás, quizás detrás de todas estas manifestaciones de personas que no tienen claro la inmortalidad del alma, pues que hay un engaño bastante claro, pero pues no sé si Javi puede aclarar un poco sobre ese punto, porque es muy importante, porque es parte de los engaños para este tiempo. Hermana Gloria y después el pastor Javi, si nos puede ayudar con esto. Hermana Gloria, adelante. Bueno, yo había bajado la mano, pero bueno, referente a lo que decía el hermano David, este estado de que hay personas que se les da por muertas, que durante toda la historia, por eso se hizo el régimen que hasta las 72 horas o 48 horas no se podía enterrar a la persona fallecida, se le llamaba estado de catatonia, en donde, pues bueno, las señales vitales eran prácticamente imperceptibles, ¿no? Pero dependiendo, o sea, dejando aparte todo esto, el tema de las falsas resurrecciones que van a haber, que espero que Javier ahora nos lo aclare, evidentemente tiene que haber un poder satánico. Yo creo que Satanás, bueno, lo creo, no lo creo, o sea, estoy convencida de ello, no puede dar vida porque es un ser creado, no es creador, pero sí que puede simular, puede imitar o puede hacer pasarse por. Entonces, pues bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque evidentemente el engaño será algo que estará a la orden del día en el poco tiempo que nos espera hasta el regreso de Cristo. No quería añadir nada más. Gracias, hermanos. A usted, mi hermana, sí, el propósito de este comienzo de esta manera es porque nosotros tenemos que hacer distinción entre todas estas cosas y saber qué es lo que significa realmente la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Pastor Javi. Sí, gracias. Bueno, sí, esto ya lo hemos comentado, me acuerdo en el ministerio más de una vez, y Satanás puede hacer muchos engaños y hacer levantar a gente que parece que está totalmente muerta, pero de alguna manera no lo está del todo. También puede haber engaños demoníacos, puede haber una resurrección de algo que sea todo pura demoníaco. Es decir, el tema es que serán engaños, pero serán engaños tan potentes que las personas que no se aferren a la palabra de Dios caerán. Satanás hará un montón de maravillas que para nosotros, para el ser humano, a los sentidos serán irresistibles. Solo estar anclados en la palabra de Dios nos podrá hacer, digamos, mantener en pie. Gracias, pastor. Hermana Ana Lucía. Mi hermana, el micrófono está cerrado ya. Muy bien, feliz sábado. Bueno, en relación a eso siempre me he preguntado algo, porque yo leí un libro de Pavel Goya, ¿sí? En el tiempo en que las Biblias eran prohibidas allí en Inglaterra, el muro de Berlín, creo que es por allá. Él una vez vio cuando atropellaban a alguien y él estuvo involucrado en eso, siendo una persona que en ese tiempo traficaba con Biblias, ¿sí? Y él allí en ese libro cuenta muchas cosas que uno dice, wow, esto ocurrió, ¿sí? Vemos la misericordia de Dios cuando el mensaje tiene que entrar, cómo protege la palabra y al portador de la palabra. Él dice que él llevó al muchacho al hospital y el muchacho agonizó y resulta que después de esa agonía, el médico dijo, lo dio por muerto, él se quedó allí sentado y entonces el médico se le acercó y dijo, ¿usted qué espera ahí? Esto no lo resucita ni Dios, ¿sí? Entonces eso le dolió y esperó otro rato. Ya cerraron, sacaron al muchacho y todo eso, y después lo llevaron, él se fue para su casa y comenzó a orar, dice que no podía dormir porque
Dios había quedado como burlado delante de un médico, eso no lo resucita nadie. Y empezó a orar en la casa. Cuando él llegó a acompañar a la familia de muchachos y fue al hospital nuevamente temprano, encontró que había una revolución en el hospital. Y cuando entra, se da cuenta que el muchacho está sentado en una camilla, con todo. Es más, la mamá le decía, este muchacho tenía una dificultad, o sea, tenía un retardo. Y el muchacho coordinaba completamente todo. Y él dice que cuando nosotros creemos en lo que predicamos, hasta las cosas que Jesús hace, las podremos hacer, pero en el nombre de Jesús. Así que, o sea, por esa razón pienso que en los tiempos en que nos esperan, veremos también cosas de parte de Dios impresionantes que quizás no para nosotros ahorita son inverosímiles. Sí, gracias, hermana. Pero recordemos lo que acaba de decir el pastor. Tienen que tener una base bíblica. Debemos estar aferrados a la palabra de Dios para poder tener discernimiento sobre todas estas cosas. David. Quizás hay cositas importantes que analizar de todo, por ejemplo, todo lo que trae la Iglesia Católica. Ese ritual de esta semana fue impresionante, sé que Erlinda lo envió, yo tengo varias información que compartir en cuanto a eso. De un cráneo que estuvo guardado no sé hace cuánto tiempo, besando eso para meterlo quizás en la parte de ese muñeco. Y yo pensaba, el día que ese muñeco se mueva, haga algo, cuánta gente va a estar ahí como tal de rodillas. Fue algo repugnante porque todo lo que mueve detrás de la Iglesia Católica. David, el audio no se está escuchando bien. Dale, mi hermano, entonces dale paso a otra persona, ya reinicio el teléfono. Ok. Hermana Sandra. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermana, adelante. Acá hay unos aspectos que son bien interesantes con todo esto que estamos hablando, y definitivamente estas analogías que se muestra por lo menos en el pequeño subtítulo donde aparece el cuerpo resucitado el día miércoles y la victoria final sobre la muerte, pues es bien importante aclarar aquí, digamos, lo que Pablo en primera de Corintios 15, 40, 41, donde Pablo enfatiza lo que es esa gloria de ese cuerpo resucitado, ¿cierto? Que supera lo que es el cuerpo terrenal. ¿A qué me refiero? A lo que aquí dice como en analogía, digámoslo, contra esa creencia que tenían los judíos, eh, que se habla en primera de Corintios 15:50 con relación a lo que era para ellos la creencia de lo que es la carne y la sangre. Y dicho de otra manera, y que se contrasta directamente con lo que es la realidad de lo que es carne y sangre. Carne y sangre siempre ha sido, eh, es la verdad de lo que significa el pecado en nosotros. Esa, digamos, esa creencia que se tenía, ¿cierto? Y lo diferente y la analogía aquí contra directamente, y la analogía es que Cristo resucita, y vemos que en 1 Corintios 15, 42 a 49 se nos enfatiza cómo ese contraste de lo que es un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de carne y sangre, es totalmente contrario a lo que es un cuerpo inmaculado resucitado. Es exactamente lo que el Señor a nosotros nos ofrece, es ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, es esa santa resurrección que sustenta totalmente la verdad de que nuestro Señor es verdadero, de que Dios Padre es verdadero, porque aquí volvemos a lo mismo del principio. Si nosotros no creemos en que nuestro Señor resucitó, si nosotros no creemos en esa palabra de Cristo que sustentaba era a Dios Padre, pues evidentemente todo se iría
al piso. Entonces, esto contra todas esas creencias que existían, esas filosofías que se sustentaban en Corintio y que estaban muy apoyadas también por griegos, se rebaten totalmente. Entonces vemos cómo allí hay una situación justapuesta totalmente lo que es la corrupción y lo que es la inmortalidad. Definitivamente la inmortalidad del Señor es lo que el Señor nos ofrece, es su promesa, es en lo que nosotros creemos, es en lo que nosotros nos sustentamos, es nuestra fe, es aumentar nuestra fe en saber de que nuestro Señor vivió, nuestro Señor resucitó, lo que significa que eso es lo que tiene que estar, como lo decía usted también, hermano Vicente, y lo hemos dicho, todo lo que está dentro de nosotros para hacernos, para transformarnos. Es el motivo que hace que nosotros hagamos por medio del Santo Espíritu de Dios en nuestra poca y escasa y sensible voluntad, hagamos todo con la voluntad, el amor y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Eso quería compartir, hermanos. Gracias, hermana. Sí, la pregunta sigue siendo la misma. Yo sé que hay claridad y discernimiento en este estudio acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero es qué tanto creo yo en esa resurrección para mí, que el Señor me va a resucitar si yo soy llamado al descanso o me va a transformar cuando Él venga en gloria. Pastor Javi. Vale. No, yo quería comentar algo sobre el tema de los milagros en el nombre de Jesús. Creo que, bueno, supongo que todos más o menos seremos conscientes, ¿no? De que eso es así, de que todo, bueno, cualquier milagro, prodigio, para ser, digamos, si es de Dios, tiene que estar hecho en el nombre de Jesús, pero creo que, y espero que seamos conscientes de lo que significa que sea en el nombre de Jesús. Porque si uno, digamos, solo lo lleva una pura expresión, bueno, si hoy uno quiere ver cantidad de prodigios y milagros en el nombre de Jesús, solo que hay que ir a cantidad de iglesias pentecostales y verás a cantidad, a por montones, un montón de cosas. Pero ¿son de Dios? No, no, no lo son. Y no lo son y no lo son. Alguien dirá, bueno, usted qué sabe ya, pero Dios no los conformaría, no va a confirmar a la gente en el error. Entonces, nosotros vamos a ver, y cuando el falso revelamiento llegue a su punto álgido, vamos a ver muchos prodigios y cosas que serán, digamos, en el nombre de Jesús, pero serán hechos por el espíritu de Satanás. Porque el nombre de Jesús es su carácter, es su ley, es la verdad como es en Jesús, es la verdad presente, es mucho más que simplemente pronunciar eh, unas letras más o menos estructuradas. Entonces, y yo lo digo porque nosotros en general los adventistas tenemos un poco más de discernimiento sobre esa cuestión, pero en general la gente que está justamente en el mundo evangélico, cualquier cosa más o menos prodigiosa que ve, que tenga un cierto, aunque sea un cierto carácter cristiano, ellos ya lo creen implícitamente. Ah, sí, eso es de Dios porque dijo Jesús o porque tiene la Biblia en la mano, entonces eso es de Dios. Pero bueno, nosotros sí tenemos que tener claro esas cosas, lo que significa el nombre de Jesús. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Cuántos millones, millones y millones de personas se la pasan invocando el nombre de Jesús y se perderán? ¿Cuántos? ¿No? Como Jesús dice, porque esforzados para entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán y no podrán. ¿No? Entonces, esas cosas nosotros cada vez tenemos que tenerlas más claras y recordarlas de que, digamos, nosotros tenemos que ver un poco más lo invisible y oír también, por así decir, lo inaudible, no tanto las letras que se pronuncian, sino realmente el espíritu que hay atrás. Gracias, pastor.
Hermana Uni. Gracias, hermano. Con lo que dice Ana, yo miro que de pronto hay cosas que nosotros pensamos que viene de Dios y que puede suceder, pero ¿dónde está el detalle? El testimonio del resucitado. Si en verdad esa gente dice que resucitó a tal persona, Dios, en estos tiempos, y los entes satánicos resucitan a muchas personas y con eso, en estos tiempos, donde nosotros tenemos que afianzarnos en el testimonio del resucitado, suponiendo que creamos eso, pero no es así. Ahora, la pregunta es, y que lanzo y ojalá me la respondan, ¿será que en los estos tiempos finales, nosotros podamos hacer una resurrección? No, yo pienso que no. Los 144,000 resucitarán muertos. Es la pregunta que se las dejo allí. No lo sé. Espero que me la responda. Porque la Biblia dice que sacarán demonios, curarán a los enfermos. Pero esa parte, al final, es para el tiempo de los 144,000. O sea, comienza con lo del remanente, pero termina en su plenitud con los 144,000. Ahora, si no es así, hago la salvedad y me corrigen. Ok, hermana, vamos a darle el paso a Jennifer, por favor. Jennifer, allá. Sí, feliz sábado. Hermano Vicente, con respecto pues a la pregunta que mencionaba sobre si tenemos la certeza como tal de la resurrección de Jesucristo, más allá de lo que nosotros hemos estudiado, pues yo opino que parte como de uno em, tener conciencia de la resurrección de Jesucristo y que prácticamente eso es lo que nos tiene aquí. Es también la forma en la que nosotros vivimos em, como, como sin ataduras al mundo, incluso a la misma vida. Para mí, una de las muestras de la seguridad de que Jesucristo murió es que nosotros bueno, voy a hablar por mí. Hoy yo no le tengo miedo a la muerte, más allá del amor que se vive acá terrenal y más allá pues de la familia, pues que es como ese amor tan intenso y tan grande que uno conoce, porque pues acá terrenalmente es el amor más grande que uno vive, o sea, el amor con los padres, con los hermanos, con la familia, las parejas, pero realmente siento que eso se materializa cuando uno dice, Señor, yo me encomiendo a ti y como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que dejar y despojarse como de todas esas cosas que nos atan al mundo, incluida la vida, es parte de que nosotros estamos siendo completamente conscientes de que Cristo vino y murió. Yo pienso que si uno no sabe qué va a pasar allá, si uno no sabe con qué se va a encontrar allá, si no tuviésemos la certeza de que Cristo vino y murió por nosotros y que gracias a eso tenemos una vida eterna, yo creo que el miedo a morir sí es mucho, porque ¿qué hay más allá? ¿Qué nos han contado de lo que hay más allá? ¿Qué nos vamos a encontrar allá? O sea, sería yo creo que em, muy, ¿cómo se dice? Como muy difícil para nosotros poder
contemplar la muerte. Pero pues en este punto y parte de las certezas que nosotros tenemos es que, Dios mío, ojalá podamos estar ya contigo allá y ojalá eh, estemos lo suficientemente preparados para que cuando esto pase podamos compartir una eternidad con Jesús. Entonces, pues para mí se basa esa certeza, si tenemos o no esa certeza, en cuánto nos hemos despojado del mundo y en cuánto ya no estamos ligados a las cosas de acá, que obviamente acá hay que seguir haciendo cosas o trabajar o digamos que cumplir con unas responsabilidades. Pero nosotros que vivimos esto hace 2 semanitas ya, va a ser 2 semanitas, ¿en qué pensamos? O sea, realmente pensamos, ay, se va a caer la casa, o ay, se me dañó el carro. Pues por mi parte, no, o sea, quería saber si mi familia estaba bien, pero lo único que hice fue orar y decirle, Señor, en tus manos estamos, creo en ti, creo en tu palabra, y creo que eso también de alguna manera ha sido como el camino de habernos preparado durante tantos años y haber vivido y conocido este mensaje también, de que sabemos que estamos en los tiempos postreros y que no es solamente leerlo, sino cómo esto empieza a calar en nuestra vida diaria. Bueno, eso como, pues como respuesta a la pregunta que había hecho el hermano Vicente. Y con respecto a lo que menciona el pastor Javi, con eso yo tengo muchas dudas y mucha incertidumbre con respecto a lo que menciona el pastor Javi, de lo que va a pasar y lo que vamos a empezar a ver incluso en las iglesias evangélicas. Y creo que parte de mi incertidumbre por este tema es porque venimos nosotros de allá, es porque en algún momento recibimos milagros de allá. Sanación, mi papá también tuvo un tema médico en algún momento y recibió, digamos, sanidad en uno de estos cultos, ¿cierto? Donde verdaderamente y nosotros no teníamos esta luz, no teníamos este conocimiento como no la tiene hoy la mayoría de los cristianos. O sea, esto es un pequeño grupo que hoy conocemos esto, la mayoría no lo tiene. Y yo siempre le he dicho a Cris, a mí realmente... O sea, a mí me va a costar un montón creer y ojalá de esto no dependa mi salvación, porque si no sería muy difícil, pero a mí me va a ser muy difícil pensar que nosotros estábamos en ese momento alabando, adorando o estábamos con nuestro corazón dispuesto hacia otro lado, o sea, hacia algo que no fuera Jesús y hacia algo que no fuera Dios. Lo vimos con nuestros propios ojos, vivimos como tal esos procesos en la iglesia evangélica y hoy a mí me cuesta un montón pensar que un milagro que se haga, que haga Dios en una iglesia evangélica a través de un pastor pues que realmente explica la Biblia como lo que entiende, como se lo han explicado siempre sus padres y que esto ha pasado de generación en generación y ha explicado esto y han orado y como dice el pastor Javi, oran en el nombre del Señor, piden sanidad en el nombre del Señor y reciben un milagro. Realmente, o sea, va a ser muy difícil y hablo por mí y yo sé que varias personas en mi familia que pensemos que eso no venga de Jesús, o sea, que esa obra no venga como tal de parte de Dios. Lo mismo, bueno, no, si quieren lo dejamos ahí para no extenderme más. Eso es todo, hermano Vicente, gracias. Gracias, Jennifer. Es importante lo que tú acabas de hacer y lo estoy diciendo con mucho amor, porque es que es importante que sepamos nosotros en dónde estamos en este momento tan crucial, no solamente del mundo, sino para nuestras vidas. Yo quiero leer 2 textos y alguien puede pensar, como algunas veces se piensa, que la Biblia se contradice. Uno de los textos está en Marcos. Dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es Marcos, ya les digo la cita completa para que la tengamos. Es Marcos 9, 38 al 40. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios
pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ese énfasis es importante. No lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí, perdón. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero el otro texto es el de Mateo 7, 22, 23, que de pronto es el que más conocemos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo amaba la palabra de Dios y creía que estaba haciendo bien persiguiendo a aquellos que él creía que no estaban dentro de la creencia de Dios. Entonces, en estos tiempos hay que pedir mucho discernimiento para poder que el Señor nos ayude a hacer la distinción, perdón. Tenemos después de Jennifer, está la hermana Laura, por favor. Sí. Lo que quería comentar, estaba pensando que, bueno, en este tiempo, al igual que en el tiempo de Jesús, habían dos grupos que no creían en la resurrección. Una era los saduceos. Esos saduceos que, bueno, eran unos aristócratas, muchos de ellos eran políticos y algunos eran, tenían grandes negocios, en fin. Y ellos eran, pues, uno de los que no creían en la resurrección, ¿no? Y luego también había otro grupo, yo estoy diciéndole grupo porque en este tiempo habrá dos grupos, porque en ese tiempo había uno que estaba muy cerca de Jesús. Era uno de los discípulos que se llamaba Tomás, que también cuando llegó el momento él no creyó. Entonces, en este tiempo también habrá igualmente estos dos grupos. Y que puede ser que en este grupo esté también esos dos grupos. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo pueden estar estos dos grupos? Prácticamente en no intentar creer, por ejemplo, una de las cosas que se nos viene muy pronto y que hace 2 años hablamos y en la cual lo proclamamos, de los 7 años finales, de que Cristo vendría, ¿no? Los acontecimientos pasan y ahí nosotros podemos inspeccionar nuestro corazón y saber si somos tomases o saber si somos esos saduceos. Ahora, otro punto que quería tocar también fue por el comentario de Uni, que ella comenta que está en la palabra de Dios que muchos, cuando llegue el fin del tiempo, muchos harán milagros, ¿no? Harán milagros en el nombre de Jesús, como fue también Pedro y Juan, ¿no? Que estaban allí en la iglesia, en la puerta de la iglesia, y le dijeron a uno de los cojos, no tengo ni dinero ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, anda. Y sí, es así, pero es algo de las cosas que yo tampoco no podría decir que habrá milagros de que alguno de los discípulos o los 144,000 resucitarán muertos, no. Si alguien sabe y conoce en la Biblia que quizá yo no lo he leído, pues que lo diga, pero si no, solamente hay de un solo personaje que ha resucitado, que es Jesús, no, que ha hecho la resurrección. No sé si hay alguno otro. ¿Resucitarán muertos? Ya. Pues, vale. Aquí Javi, no sé si están oyendo los demás, aquí Javi me
me corrige y me dice que también hubo Elías, Eliseo, que resucitaron muertos. Yo esto no lo sabía. Y bueno, dice que es símbolo del remanente final. Esto yo no, bueno, no sé, no lo he caído y tampoco no lo recuerdo, pero solo lo único que yo recordaba, que seguramente muchos tal vez recuerdan, es, bueno, Jesús que hace la resurrección y en el evento de cuando Él muere y luego resucita, y también ahí resucitan muchos, y luego pues la segunda venida. Bueno, entonces vamos a ver ahí que, bueno, que habrán hechos, entonces. Y aquí me dice también Pedro. Bueno, ahora, el último punto también es que, bueno, con respecto al comentario de Jennifer, yo entiendo porque yo también he sido parte de la iglesia madre, por así decirlo, de la iglesia adventista, en la cual he recibido el mensaje y amo realmente la iglesia adventista. De hecho, siempre que he pasado por la calle donde el día donde yo me bauticé, para mí es como volver a mi casa. Amo esa iglesia y a los hermanos que he conocido en su tiempo también los quiero muchísimo. Y entiendo ese apego donde pues uno recibe, ¿no?, las primeras enseñanzas. Pero es muy claro la palabra del Señor cuando se habla dónde está la verdad, ¿no? Sabemos que la verdad es Cristo y sabemos que también la ley nos señala a Cristo, ¿no? A todo eso. Y hay iglesias como la iglesia evangélica y muchas otras iglesias que no quieren obedecer. Entonces el Señor llama a sus hijos, cuando se proclamó también en su momento, salí de ella, pueblo mío. Uno de esos llamados fue el 2001. Y en ese llamado muchos obedecieron y salieron de allí, de las cuales sois vosotros, que salisteis de allí. ¿Por qué? Porque Dios los vio sinceros. ¿Para qué? Para que no estéis más en la oscuridad, en la mentira. Entonces, por eso yo, entendiendo en la situación que estás, pero ahí no está la verdad. Y sí, ha habido casos que sí ha pasado milagros, pero luego, cuando pasó el tiempo, volvieron los mismos achaques, porque Satanás nunca cura en realidad. No los cura. Simplemente es como la pastilla que te da el médico, que es como un paliativo, pero está ahí el problema, queda ahí. Sin embargo, Dios, con su infinita misericordia, que conoce los corazones de cada uno, Él vio eso y pues nosotros que decimos que somos ovejas, escuchamos la voz del pastor y salimos. Yo también tuve que salir de la iglesia adventista, que en ese momento pues ya fue desechada el 2001. Pasaron varios años, escuché la voz y también pude salir de ahí, gracias a Dios. Solo eso. Ya está. Gracias, hermana Laura. Hermana Ana Lucía. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos ahora, hermana. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos dicho y se ha escuchado, comprendo algo, y es que si nosotros creemos por eso el libro de Elena G. de White nos habla acerca de una resurrección especial, porque van a resucitar todos los que en 1844 creo que para acá murieron en Cristo. Pero si nosotros vemos resurrecciones antes, nos vamos a confundir. Y quizás por esta razón, yo antes, pues lo que conté
fue un libro de Pavel Goya, como les había dicho, que fue en el muro de Berlín, cuando apenas las Biblias estaban entrando, que él cuenta en ese libro lo que ocurrió. Pero ya para nuestro tiempo, cuando estamos ya a finales de todo esto, todas estas cosas pueden llamarnos a confusión y Dios quiere que nosotros seamos salvos y no que tengamos la mente confusa. Este tema es bien interesante porque nos ayuda a salir de tantas dudas también. Entre todos vamos saliendo de algunas dudas que están en nuestra vida y que pueden hacernos tropezar. En cuanto a las curaciones y eso, dice que la mano derecha del Evangelio va a ser médicos misioneros, o sea, la mano derecha, el método de Cristo, que Cristo sanaba. Entonces podemos ver milagros por medio de curaciones. Pues eso es lo que habla la palabra de Dios. La obra médico-misionera al final tendrá un papel fundamental en nuestros tiempos. Y quizás por eso muchos nos estamos capacitando con estos temas. Pero además de esto, tengamos en cuenta algo. El método de Cristo no fue, voy a coger la hierba tal, voy a coger, porque uno se pone a mirar el futuro y vemos que va a haber sequía, va a haber todo eso. Y a la larga, ¿con qué curaba Jesús? Curaba con el barro, el aire, con la saliva de él y todo esto. Vemos que se nos van a dificultar muchas cosas y el Espíritu Santo llenará de nosotros de sabiduría para saber cómo manejar diferentes situaciones. Y una de las cosas del método de Cristo era que él se apartaba. Él no estaba todo el tiempo, él se apartaba a orar con su Padre y cuando salía era que pasaba todos los milagros que había. Nuestra relación con Dios tiene que ser muy estrecha para poder lograr discernir todo lo que nos viene y todo lo que se va a hacer. Quizás en este momento estamos en un dilema en que no conocemos porque vemos lo que está sucediendo, pero en cuanto a la resurrección, entiendo el por qué y por qué se nos aclara que va a haber una resurrección especial también. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, hermana. David. Bueno, mi hermano, me dice si me escuchas bien, por favor. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, son varias cosas. Sé que ya se va pasando el tiempo tanto al repaso de esta semana, pero hay puros puntos importantes. Quizás empezar por el tema de los engaños. En lo que Javi muestra, cuando empezó a tocar Daniel 2, de la luz que tenía que llevar, la responsabilidad que llevaba al pueblo y que el pueblo no hace lo correcto, pues vemos cómo Dios empezó a utilizar incluso el mundo pagano para nosotros decir, bueno, ¿cómo era posible? Pero la luz también no era para ellos, sino era una oportunidad para los demás también. El pueblo pagano empezó a tener mucho más luz de lo que el pueblo, en ese momento, la nación judía no había realizado. Pienso que en este punto donde nos resalta tanta la palabra engaño, Dios utilice, por ejemplo, un pastor para dar, que dé un milagro, pero cuando no hay una base, cuando no está la verdad, eso lógicamente tiene un impacto de llamar a mucha gente. Hoy somos más llamados por el tema de la emoción y de los sentimientos. La acogida que llega a una iglesia de estas es impresionante. Pero entonces ya uno empieza a analizar el estilo de vida quizás del pastor. La mayoría de estas iglesias son de muchas personas, pero vemos un orgullo, una presunción. El hombre es el centro como tal de este tipo de iglesias. Incluso donde estuvimos congregados durante 5 años, el pastor tiene que estar con escoltas, el pastor tiene que andar en camioneta, el pastor no se puede hablar con él, no podemos interactuar porque pues hay que pedir una cita. Y pues nada, en ninguno de estos casos nosotros vemos a Jesús ahí representado. Entonces yo pienso que no solo es la intención, hay personas muy buenas, hay personas incluso más sinceras que podemos ser nosotros, porque nosotros podemos tener mucho conocimiento y podemos tener una hipocresía, una doble cara, una doble vida, y hay personas que quizás viven con lo que, practicando con lo que saben, pero pues la palabra es clara que a esas personas sí o sí les va a llegar este mensaje. Estas personas van a poder escuchar de esto y eso va a hacer la diferencia.
Hoy, por ejemplo, pues las personas que tenemos este corto camino de lo que hemos aprendido durante el ministerio, en cuanto a la interpretación de la profecía, en cuanto a todo lo que Dios ha revelado, pero sin embargo no hicimos lo que correspondía, no era la tarea que se estaba desarrollando. Entonces, creer que no hicimos lo correcto, entonces aparece personajes como este de Simón, vuelve y le pega a otro terremoto que iba a temblar en Perú y vuelve y le pega. ¿Será que Dios puede utilizar a esta persona cuando no hay una base en cuanto a un conocimiento, en cuanto a una verdad? ¿Cuántas personas siguen escuchando a este personaje que en la medida que vaya acertando cosas, cuántos adeptos tienen como tal? Entonces yo pienso que eso es quizás parte mucho más clara y evidente de la intención, porque no solo con la intención no va a bastar. La Biblia simplemente nos marca un solo camino y es muy claro y por eso es que Dios revela una verdad para este tiempo. Si no la revelara, pues sería el concepto de que cada uno mire cómo llega al cielo, pero pues es un concepto muy ecuménico en los cuales vemos, podemos ir juntos, crea usted en esto, crea usted esto, que esto es así, nos vamos acomodando. Yo pienso que sería muy importante volver a repasar un poco lo que fue la tentación de Jesús. Aún siendo Jesús, siendo Dios, Satanás, ¿qué le ofrecía en esas tentaciones? Porque tiene una estructura bastante interesante que muchas veces pasamos por alto. Eh, en el punto de los engaños, yo les decía que de cierta manera la Iglesia Católica con este tema de las reliquias es algo repugnante el ritual de esta semana en cuanto a ese cráneo guardado, yo no sé hace cuánto tiempo y lo ponen dentro de ese muñeco. Pensaba qué pasaría cuando ese muñeco se mueva, hable, se pare, camine o levite. ¿Cuántas personas quizás van a quedar impresionados con algo como eso? Besando un cráneo, una reliquia. Yo vengo un tiempo en los que miraba la verdad, buscaba sobre todo la interpretación de ciertos capítulos de Apocalipsis. Hay una creencia muy fuerte dentro del catolicismo, incluso dentro de la iglesia protestante, que ese era de los sextos, que era de los seis, que resucitará, y el concepto que Juan Pablo II iba a resucitar. Eso estuvo en auge durante mucho tiempo. La pregunta sería por qué Satanás, más allá de que el tema es engañar, por ejemplo, con algo muy puntual que marca prácticamente casi el 80-85% de iglesias protestantes, por temas del rapto. ¿Por qué Satanás utilizaría el rapto más allá de una preparación? Pero ¿será que él hará algo en cuanto a esto? La ONU prepara en 17 puntos de emergencia algo como el Cisne Negro, un evento en los cuales no se sabe, pero que mucha gente puede desaparecer. Quizás Satanás utilizará algo en esto para este tiempo, para llevar más al engaño con todo lo que de cierta manera Dios le va a permitir hacer. Y en cuanto a la pregunta de la hermana Uni, hay un texto que creo que está en Mateo 10, versículo 7. Si no oíd a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibís, de gracias dad. Si en lo personal, a ver, la gente diría, bueno, una resurrección en este momento, sabiendo que esto queda poco tiempo, resucitar para que esa persona muera, quizás creo que el impacto del testimonio, así como pasó a esas personas ardiendo en las llamas en una plaza, creo que también va hacia un mensaje, más que la emoción, viene la palabra, viene el mensaje, viene el milagro que lo respalda, creo que causaría un mayor impacto para una transformación. Que lo vea posible, pues lo veo en la palabra, creo que sí. El punto es ya una consagración de esa unción especial del Espíritu Santo como el centro de nuestras vidas, haber crucificado el yo en esta preparación, que se pueda dar. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro, no sé cuánto tiempo pasaría, pero Lázaro volvió a la tumba. Entonces, no solo en un contexto espiritual, sino que literal, en medio de ese derramamiento de la lluvia tardía, que es incluso mayor que hace Pentecostés, mayor obra, mayor conversiones de 5.000, de 3.000, como lo veíamos, ahorita somos 8.500 millones de habitantes, hay que llegar a un mundo como tal y pues con nuestros esfuerzos, con lo que hacemos en este momento, ahí es donde viene la duda. ¿Será que somos tan indispensables que este grupo alcance a alumbrar? Es la pregunta para muchos, pero es que hay un factor importante, es que no somos nosotros. El Espíritu Santo actuará de forma sorprendentes para la persona que se está preparando, ya el tema de lo que hemos hablado, de lenguas, el tema de cómo expresarnos, de cómo dar el mensaje, de ir muy puntual, claro, conciso. Es una labor que el Espíritu Santo va a hacer. Preparación importante de todo este tiempo que hemos venido hablando. Entonces pienso que limitamos mucho a la obra que Dios puede hacer, de decir que si podemos hacer, que somos indispensables, que si no lo hacemos, lógicamente si no lo hacemos otros lo harán, pero pienso que en esos hechos puntuales como tal, ya de profecía y ya milagros con las demostraciones, el experto para eso es Satanás. Entonces creo que Dios no va a poner una persona al riesgo de que simplemente por la emoción y de ahí para atrás el mensaje viene vacío y esa gente termine perdiéndose. Siempre lo he visto de esa manera.
Gracias, David. Es importante lo que se acaba de decir y nosotros debemos tener claro, y siempre se repite aquí, dónde están puestos nuestros ojos. Nuestros ojos están puestos en Cristo. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía esa certeza en su corazón. Pastor Javi. Sí, gracias, Vicente. Bueno, un par de cosas y al final voy a responder a la pregunta que hiciste al principio, por lo menos en mi cuestión personal, que es lo que hiciste la pregunta. Para empezar con el tema de las iglesias evangélicas, yo creo que todos saben, yo nunca fui miembro de una iglesia evangélica, pero yo estuve como 4 o 5 años con ellos. Cuando yo conocí el mensaje adventista, eh, para ellos la evidencia de que ellos estaban en la verdad y que el mensaje adventista, el de los 3 ángeles, no era el verdadero, la evidencia eran los milagros. Inclusive citaban el versículo que acaba de decir David, ¿no? Que obviamente el remanente final hará también resurrecciones, sí, como Elías, Eliseo, Pedro, Pablo, que son símbolos del remanente final, vale. Pero ese era el argumento de ellos. ¿Dónde están vuestros milagros? Pero para entender esto, hay que entender la historia de la iglesia, por eso es tan importante entender el Apocalipsis. Por eso es tan importante entender las iglesias. Si uno sabe, claro, esto es difícil a no ser que el Espíritu Santo lo revele especialmente de alguna manera, proféticamente, o porque sea directamente por la Biblia. Pero si uno sabe que una persona ha sido desechada por Dios, ha blasfemado contra el Espíritu Santo, pero esa persona se la pasa dando profecías y haciendo milagros, ¿tú te vas a plantear de quién vienen los milagros? Las iglesias evangélicas, todo ese mundo protestante, a finales de 1843 fue desechado por Dios. Profecía, Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Por eso es tan importante entenderlo. A partir de ahí, ¿Dios se interesa por esa gente? Claro que sí, tanto como por nosotros. Al final todos nosotros salimos de algún lugar. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Confirmarlos para que se queden ahí a base de milagros y prodigios y cosas maravillosas? No, ese es Satanás. Lo que Dios quiere es sacarlos de ahí. Son iglesias desechadas. Si el Papa hace milagros, nos vamos a plantear de quién vienen, es el hijo de perdición. Cabeza de una iglesia desechada en 1517. Nos vamos a plantear esas cosas. Son iglesias como instituciones que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Pisotean la ley, la sana doctrina. Dios lleva siglos diciéndole, salid de ella. No, quedaos en ella. Con los milagros hace que la gente se quede, los confirman. Yo lo experimenté, bueno, por todo ese tiempo que estuve en esa transición. Por eso es tan importante entender estas cosas, porque si no estamos claros con estas cosas, pues caeremos de cabeza en el ecumenismo. Seremos totalmente engañados. Por eso es tan importante entender el Apocalipsis. Segundo, nos es mucho problema aceptar que también hemos hecho cosas malas, que no siempre hemos tenido el corazón dispuesto hacia Dios. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nacemos pecadores. Cuando ya tenemos conciencia nos hacemos culpables. Por eso todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Nos es un problema aceptar esa realidad? Pues es una realidad que debemos aceptarla. Dios busca a las personas y si hay personas que han salido y han aceptado la verdad, pues porque había sinceridad y una búsqueda sincera de Dios en el corazón. Pero también tenemos que aceptar que, es decir, ¿acaso nos es un problema aceptar que tuvimos momentos que nuestro corazón no estuvo dispuesto a Dios? Por eso somos culpables, por eso necesitamos el perdón, por eso estamos aquí. Para eso vino Jesús. Yo estuve en el mundo, y sí, hice cosas y tuve momentos que mi corazón, bueno, no estaba bien con Dios. Si hubiese estado bien con Dios siempre, pues no tendría pecado, no tendría nada que arrepentirme.
Y puedo estar en la verdad y empezar a oponerme. Recordamos esas personas que salieron y aceptaron la verdad y luego se alejaron y le resistían. Lo leímos hace poco de Ellen White cuando hablaba del momento de 1844. Esto es muy importante entenderlo, lo que es una iglesia desechada. Es como es un cuerpo, una iglesia. Es un cuerpo que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Dios no está ahí. El Espíritu Santo va y a través de sus ángeles a buscar a la gente, porque sí, Cristo ya no está ahí hace tiempo, pero el Espíritu Santo trata de sacar a la gente de ahí, no más, no confirmarla a que se queden ahí. Por eso esas instituciones, los milagros de esas instituciones no son de Dios, y que son muchos. Y lo último, ¿por qué creo que Jesús resucitó? ¿Cuál es la certeza en la vida, en mi vida, la evidencia en mi vida? Yo voy a decir dos cosas. Una, primero la palabra de Dios, porque lo dice la Biblia. Si uno cree claramente que la Biblia es la verdad absoluta, pues ya está. Y segundo, esto es como si alguien te dice, pero a ver, ¿tú crees que esa persona en realidad existe? Pues sí, yo camino con él cada día. Lo conozco personalmente. Camino, cada mañana salgo a caminar con él. Sí, sí, sé que existe. Voy a contar algo, una experiencia personal. Eh, Después del 1 de mayo del 2024, hubo tanta la presión, y yo, bueno, por debilidad, y es un pecado, aunque sea por debilidad, como cuando Jeremías, ¿no? Dios le pidió que se arrepienta también por su debilidad. Pero me hicieron creer tanto que todo era de Satanás, que yo por muchos meses ya no quise ni salir a caminar por miedo a ser engañado. Porque me hicieron creer tanto que yo cuando salía, que yo caminaba no con Dios, no con Cristo, sino con Satanás, que hasta en un punto pues temí que fuera cierto. Y no quise ya tener esas experiencias. Seguía estudiando, leyendo la Biblia, seguía, Dios estaba, porque sé que estaba. Estaba haciendo esa serie de justamente de la Trinidad y la Apostasía Omega, que sé que es verdad de Dios también, y verdad presente. Pero tardé un tiempo a darme hasta que Dios me pudo hacer dar cuenta que no era así lo que me decían. Y bueno, se pudo volver a la normalidad, pero si lo tenemos que creer por la Biblia, y lo tenemos que creer porque lo conocemos, porque conocemos su voz y caminamos con él. Y nos digan lo que nos digan. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Tenemos a la hermana Lucía. Hermanos, voy a hablarles yo. Hay dificultades con mi celular. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana, adelante. Ya. Teniendo en cuenta tantas cosas que hemos dicho y sustentando tanto esto, definitivamente este enfoque en la persona de Cristo, en lo que fue nuestro Señor, en su muerte, en su resurrección, eh, que fue un cumplimiento exacto de las Santas Escrituras. Quiero recargar para decir algo más de cómo Primera de Corintios 15, del 1 al 4 y Lucas 24, del 44 al 47 y Romanos 1, del 1 al 4 sostienen esto y teniendo presente que esto sucedió en la vida de nuestro Señor. Nació, murió y resucitó y cómo eso sustenta absolutamente las escrituras, pues es deducible que nosotros, si realmente somos estos creyentes, debemos hacer esto que acabo de decir. Nosotros debemos creer realmente, como lo dice el hermano, como lo decimos todos, debemos realmente creer para poder predicar, para poder hacer de una manera objetiva, una manera real. Acaba de decir el hermano, nos sustentamos en lo que fue nuestra vida de cambio, en lo que está haciendo nuestra vida de cambio todos los días y cómo ese proceso y esa transformación hace que este mensaje fuera de ser algo que estaba escrito, que era histórico,
algo visto de una manera muy objetiva, también es una creencia y es un sentir y es una parte espiritual nuestra, es esa parte de aceptación, es esa parte subjetiva, es esa parte que nos lleva a esa espiritualidad donde tenemos esa firmeza de lo que es la salvación, de lo que nosotros esperamos en Cristo. Son otras palabras y otra forma de decir lo que el hermano dice y lo que tantos hermanos han dicho. Solamente quería decirlo de pronto en esas cortas palabras. Gracias, hermano. A usted, hermana María Cecilia. El Santo Sábado, para darle la respuesta de si creo en la resurrección o por qué creo en la resurrección. Y para mí la creencia de la resurrección es la fe adquirida por medio de la santa palabra de Dios, que sembrada en nuestros corazones y en nuestra mente no debemos de dudar de ese amor infinito que Cristo vino a enseñarnos y esa maravillosa esperanza que nos dejó de tener una nueva vida junto a su presencia. Eso para mí es tener que en la resurrección de Cristo es esa fe que debemos de esperar, porque muy bien escrito quedaron sus palabras: yo soy la resurrección y la vida. Esa esperanza maravillosa que siempre debemos tenerla en nuestro corazón y en nuestras mentes. Feliz sábado. Gracias, hermana. Hermana Jennifer. Gracias, hermano Vicente. Quiero redondear un poco como la idea, lo que mencionó Cristian, el pastor Javi, pues obviamente pues lo que yo había dicho anteriormente. Y es que está claro, y yo no hablo como tal de la iglesia evangélica, porque sé que como doctrina está muy apartada de la verdad. Y hasta ese punto yo creo que ninguno de nosotros tiene dudas sobre eso, por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado y por lo que dice la misma palabra. Sin embargo, las personas que hacen parte de esas iglesias, miren que cuando yo puse el ejemplo, por ejemplo, de los milagros y de las sanidades que se dieron allá, yo no estoy hablando del pastor, yo estoy hablando de nosotros. Nosotros fuimos personas que participamos de esa iglesia y que mi papá recibió sanidad. Hoy en día, para mí y para las personas que hacen parte de la iglesia evangélica, o sea, nadie va a creer que ese milagro vino de otro lado, porque ahí entra también a jugar lo que es la fe. Y las personas que están allá tienen una fe y un corazón dispuesto para Dios. Que el pastor sepa otras cosas, que el pastor esté trabajando para otro lado, que el pastor sepa la verdad y no lo está enseñando, él dará cuentas a Dios de eso, y de hecho en mayor magnitud, porque es un dirigente. Pero las personas que hacen parte de la iglesia, muchas de esas personas realmente lo ven de esa forma. Y ahí entra otra parte que también no lo podemos negar, y es como tal el intelecto de las personas. Para nosotros poder entender ese mensaje, y de hecho hay muchos temas que Javi da y hay muchos temas que el ministerio dio que nos costó un montón entender. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos un grupo de brutos, ni que la gente sea bruta, pero realmente el intelecto no es el mismo. Para una persona entender los temas que da, por ejemplo, el pastor Javi, le va a costar un montón. Es que lo llevamos nosotros años viendo estos temas y todavía en mi casa hay cosas, y hablo por mi papá, hablo por mi mamá y por mí, hay cosas que no entendemos. Para yo ver una conferencia de Javi, vea, me toca, no, lo voy a confesar, lo pongo y me toca devolverme 10 minutos, vuelve Javi, menciona eso, lo pauso, me toca escribirlo porque no estoy entendiendo la idea central de lo que quiere decir, me toca volverme a devolver, y realmente, o sea, ese ejercicio es muy difícil, y no es que las personas sean perezosas o no estén dispuestas para Dios, muchos de ellos no estoy generalizando, muchos de ellos no, solamente que su cabeza no va a poder llegar hasta ese punto. Por alguna razón que lo sabrá el Señor, no se les ha revelado como tal esta luz.
puede que esto sea más adelante, en la lluvia tardía y que ellos de pronto ya tengan esa revelación como tal de Dios. Pero hay muchas personas que están en otras doctrinas y creo que a eso también se refiere con que Dios tiene ovejas en diferentes rediles, que las personas no van a entender esto como tal como nosotros lo vemos. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que así esas personas estén allá, están viendo unos milagros, pero los milagros también se efectúan por la fe de la persona. Y esa persona puede estar muy aparte del engaño en el que puede estar como tal la doctrina, solamente que esa persona está allá. Nosotros fuimos de la iglesia evangélica todos estos años y nosotros esto no lo sabíamos. Mi papá no participó de eso porque tuviese conciencia de que eso estaba pasando. A hoy, no sé qué fecha es hoy, agosto 2026. Yo digo que esa sanidad vino de parte de Dios porque nuestro corazón estaba dispuesto a eso y a eso es que yo me refiero, no como tal. Sí, obviamente el pastor en las iglesias en las que nosotros participamos poco reflejan la vida de Jesús, eso lo entendimos después cuando pudimos entender o estudiar a mayor profundidad la Biblia. Y lo otro que quiero leerles, Filipenses 1, del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Nosotros, paréntesis, hemos sido parte de esto y me incluyo. Yo he predicado a Cristo por rivalidad. Muchas veces me ha pasado que veo que están tirando un texto, yo ya lo entiendo de otra manera y eso genera como tal una rivalidad. Que el Señor tendrá que seguir haciendo un trabajo muy grande en mí, de pronto más que en otras personas, sí, seguramente, por las personalidades y porque habemos personas más difíciles, más cercas, más desobedientes que otras, sí, pero hemos sido, estoy segura, muchos parte de eso en algún momento de nuestra vida. Sigo. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. Y ahí también volvemos a entrar nosotros. Muchas veces lo hacemos ya cuando vemos que se está interpretando un texto mal y en defensa de Cristo, en defensa de la verdad, nosotros también hemos sido parte de esto. Y el 18, que es el cual a mí como tal, hoy me siento muy identificado con esto. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré por siempre. Esto con respecto a lo que Cristian decía de este señor Simón, que yo realmente no sé de dónde salió, yo no sé si es de Colombia, yo no sé de dónde es el señor, no sé si es un habitante de calle, no sé qué pasa con el señor. Me ha salido un par de videos de él donde habla como tal de los terremotos, pero los terremotos es algo que nosotros ya tenemos anunciado desde Mateo 24, es algo que nosotros ya sabemos y que eso ya iba a pasar. Pero el Señor que habla además de eso, y voy a decir de lo que he visto en el par de videos que me ha salido. El Señor llama al arrepentimiento. El Señor le dice a la gente, arrepiéntase, Cristo está que viene. Esto está que se acaba, arrepiéntese. Olvídese de las posesiones del mundo. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Vea, realmente de lo poco que yo he visto del Señor, sin decir que el Señor es un profeta, porque como les digo, yo no sé nada del Señor. Pero realmente yo, independientemente del Señor, cuál sea su corriente, su doctrina, lo que sea, el Señor está llamando a lo que hay que hacer, que es arrepentirnos y volvernos a Cristo. Ese es el mensaje ese es el mensaje que todos deberíamos estar dando ahora, que con algunas personas podemos profundizar sobre unos temas, otros no lo van a entender, otros no van a llegar hasta ese punto, y eso también lo hemos hablado. Es todo, hermano Vicente. Gracias, Jennifer. Hermano Raúl. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Feliz sábado. Jennifer acaba de tocar un tema que toda la vida, o sea, desde que estamos estudiando me ha parecido interesante, se lo he comentado a David. Y ahora, pues, ya que el pastor Javi está ahí, ella dice que la capacidad intelectual de todas las personas en este tiempo no va a ser igual. Me pasa lo mismo, veo el video, lo devuelvo, dispongo mi corazón y mi mente a entender, a ponerme en el sitio de la verdad presente,
en lo que el hermano Javi nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere mostrar a través de él. Y me asalta una pregunta. Si todos no estamos en la capacidad de profundizar tanto, de entender en esas 2 horas todo, sé que el esfuerzo, las pruebas, la historia y todo eso hay que estudiarla y todo, pero hay gente que no lo va a entender así. No sé si el evangelio sencillo sea así tan complicado, pues para algunas personas, porque vuelvo y le digo, Jennifer es una persona muy inteligente, muy capacitada y le cuesta, ¿cierto? Y a todos nos cuesta, creo que David lo entiende muy bien. No habrá una forma que Dios ponga en nosotros de sintetizar al máximo para que sea más claro, más conciso y más breve la verdad presente, lo que hay que decir en este momento. Pensaría yo que es una tarea, porque en la vida nos vamos a encontrar personas donde no vamos a tener sino 5 minutos o menos para que entiendan la verdad presente. ¿Cómo sintetizar? ¿Cómo sintetizar? ¿Cómo decir lo que el evangelio de esta época, el evangelio que se predicará y vendrá al fin, sea más sencillo, sea más claro, para gente que no estudió, para gente que nunca pasó por una escuela, para los ancianos que viven en las fincas, que nunca tuvieron la oportunidad, que no saben leer, que no saben escribir, y llegarles a ese corazón con el Espíritu Santo de por medio es claro, pero ser más claros, concisos, al grano, como dirían algunas personas, sin ¿cómo le digo? Sin, sin adornar, bueno, adornar no es la palabra, pero sí, es el Evangelio sencillo. La verdad presente, que es una sola, porque la verdad es una, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es una sola, plan de redención, vida eterna, creemos que vamos a resucitar, es la promesa más grande que Dios nos ha dado, pero cómo sintetizarla en tiempo breve y que a todo el mundo le llegue, es mi preocupación todos los días. Cómo ser más explícito, a ver, muchas veces, y en eso soy consciente, muchas veces es pereza, muchas veces uno ve y abre la conferencia y dice 2 horas 17 minutos como la última, y la gente le da pereza, ¿cierto? La gente dice, no, yo qué le voy a botar corriente 2 horas y 17 a una conferencia, ¿cierto? Yo me las veo, me pasa lo mismo, una vez, 2 veces, 3 veces, pero hay gente en el mundo, yo diría que más de un 80% no va a tener esa capacidad de entender lo que queremos expresar. Ese era mi comentario, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Raúl. El tiempo se nos ha ido. Hermana Erlinda, por favor. Buenos días, hermano. Bueno, ha estado muy interesante, de verdad se te fue el tiempo, hermano Vicente, pero ha sido muy, de verdad, emocionante escucharlos. Para mí, creo que la resurrección es el propósito de fe que tiene todo ser humano, porque si nosotros no creemos en eso, ¿qué hacemos? Si nuestro corazón está siempre dispuesto a vivir eternamente. Y cuando nosotros sentimos esto, nos damos cuenta que fuimos creados para vivir eternamente. El caso es, si tú te cierras a ver las cosas, nunca las vas a ver. Por eso existe el ecumenismo, ese gran engaño, porque nos adornan las cosas de tal manera que uno cree que es verdad. Entonces, me estoy refiriendo al caso de todos los milagros que hacen las iglesias evangélicas.
Entonces nosotros vemos esos milagros y creemos, no, pero es que mi corazón siente que es al Dios que estoy adorando. Y te vas al contexto, te vas no solamente a la vida del pastor, no, sino a la doctrina en sí que hacen todas esas personas. La doctrina principal es la doctrina de la prosperidad, la doctrina de que si tú das, Dios te va a dar más. La doctrina, como dijo Javi, es que nosotros sí somos la iglesia verdadera porque hacemos milagros. Las otras iglesias evangélicas, adventistas y testigos de Jehová no lo hacen. Y es lo que el supuesto profeta Simón está haciendo. No solamente Jennifer está hablando de que Cristo viene, arrepiéntete. No, ahí te mandé en el grupo todo lo que ese señor está diciendo horrible. Una de las cosas que está diciendo ese señor es que no solamente la Virgen María Cristo fue hecho por el Espíritu Santo, sino que la mamá de la Virgen María, porque la Virgen María también fue hecha con el Espíritu Santo, fue procreada, no fue ni por un hombre ni por una mujer, sino que a la mamá de ella también le pasó lo mismo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ahí nos damos cuenta que ese señor es un charlatán, que su esposa se murió de Alzheimer hace 8 años, pero él sabe que donde está, ella siempre lo guía y lo lleva para todos lados. Es un charlatán. No hay una doctrina verdadera y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo puedo decir y pararme aquí en el SAO, arrepiéntete en el año, mañana viene un terremoto mundial y puede suceder, pero me ves con un chorcito y bailando en una caseta. O sea, es lo mismo. Así que Mateo 24:4 y en Mateo 24, 6 veces dice, no se deben dejar engañar, porque es que esto es lo que pasaría ahora en los tiempos finales. No podemos dejar engañar. Ahora, lo que está diciendo el hermano Raúl en cuanto a las prédicas del pastor Javi, es simplemente tener disposición de buscar lápiz y papel, porque es que vienen muchas cosas atrás que no sabemos, muchas cosas que nunca lo habíamos escuchado. Y no es para ponerle una vela a Pastor Javi, no, que él es un hombre normal. Tenemos que saber que tiene una luz más que nosotros. Ahora, no es que solamente el intelecto se está dando a estos finales. Todo el tiempo ha habido personas más inteligentes que otras. Todo el tiempo. Por ejemplo, yo era mala en matemáticas, pero soy muy buena en los idiomas. ¿Sí entiende? Cada quien tiene algo especial. Yo no me creo inteligente, pero sí me creo pero yo toda la vida he sido comercial. Yo me sé muy fuerte con la boca. Yo manejaba un grupo de 6,000 personas. Yo puedo mover, pero otras personas tienen otras cosas. Hermanos y amigos, no nos dejemos engañar. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Feliz día. Gracias, hermana Linda. Yo creo que quiero citar el versículo en Proverbios. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hoy hemos escuchado a muchos de ustedes y se le ha pedido al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo, porque el propósito no es crear controversia, sino que podamos, a través de la luz que nos da nuestro Señor, poder tener entendimiento. Sé que se podrían mencionar muchas cosas aquí. ¿Cuánto dura una película? Una película dura 2 horas, 2 horas y media, pero nunca nos quejamos. Nos sentamos a verla y la vemos completa. No sé si la entendemos toda. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Creo que son 90 minutos, dependiendo de cuánto den de descuento. Pero es la disposición y la disponibilidad que nosotros tengamos hacia las cosas de Dios. Las cosas a las cuales les dedicamos mucho tiempo son efímeras, se acaban,
y a nuestra vida eterna, ¿qué tanto le estamos dedicando? El discernimiento lo da Dios. Posiblemente todo lo que publica Javi o comparte, posiblemente no todo lo asimilemos, porque no crean que solamente le pasa a uno, le pasa al otro. Pero igual que cuando se abre la palabra de Dios, siempre hay que pedir discernimiento. Discernimiento. No se puede dar de lo que no se tiene. Queremos ayudar y tenemos un peso en el bolsillo, posiblemente podemos ayudar a una persona. Si tenemos 100, podríamos ayudar a 100 dándoles de a un peso a cada una. El conocimiento que el Señor le está dando a su pueblo es un conocimiento que es suficiente, voy a decir yo, y de pronto alguien me diría, hermano, pronto está equivocado, pero es tanto que el mejor evangelio que podemos dar es compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ese es el mejor evangelio que nosotros podemos dar. Entonces, tengamos esto presente. Quiero sí leer el versículo, simplemente ya para terminar. Sé que algunos quieren participar, pero el tiempo se nos fue. Y dice 1 Corintios 15, 14 y 17, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. La resurrección de Cristo nos da esperanza, pero está sujeta, como dijo el pastor, a la palabra. Entonces, ¿cuántas veces repetimos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, por mí. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice Isaías para lo que tengamos presente para estos tiempos? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo le doy gracias a Dios por tener este momento. Que la honra y la gloria sea para Dios. Y todo lo que hemos hablado, mis hermanos, muchas veces se puede tomar a nivel personal, pero el Señor lo está permitiendo para que nosotros tomemos ese tiempo. Tomemos ese tiempo. Sí, hermana Laura, es cierto. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, y aquí estamos nosotros vivos. Gracias al Señor. Muchos han ido al descanso. El Señor le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y esa fe es la que nos va a salvar. Esa esperanza en Cristo Jesús. Pastor Javi, no sé si usted quiere contestar la pregunta del hermano Raúl acerca de ese mensaje que debería ser un concreto, esa verdad presente. Vale, gracias, Vicente. Bueno, yo solamente me gustaría recordar, porque esto no es una cuestión de llevarlo a personal, ni yo quiero hacer una defensa personal, ¿no? Pero me gustaría recordar un hecho que justamente tiene que ver lo que hoy preguntó Uni, si habría resurrecciones, y últimamente se ha hablado de que Pablo, por varias razones, es un símbolo de este remanente final, un gran símbolo, inclusive en gran manera de los mártires. Y hay un caso de Pablo de una resurrección. Y dice, está en Hechos 20, 8 y 9. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muchas lámparas, interesante también. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, sabemos cómo sigue. Pablo disertaba largamente. Y además ahí o captabas en ese momento lo que decía o ya te lo perdiste para siempre.
Nosotros ahora podemos poner pausa, retrocederlo, seguirlo cuando querramos, volverlo a oír. Yo las cartas de Pablo, por ejemplo, para entender justificación por la fe, los pactos y hasta dónde he llegado, no sé cuánto tardé, 15 años, habré estado leyendo, buscando justificación por la fe. El Apocalipsis fue uno de los libros que me fascinó desde el principio y prácticamente puedo decir que he estado 20 años hasta poder empezarlo a entender. 20 años. Desistí, me desanimé. En el caso de Pablo, yo personalmente uno se puede, por ejemplo, puedes ver la diferencia más allá de la inspiración, porque el espíritu es el mismo, pero puedes ver la diferencia cuando se habla de la cuestión intelectual entre Pablo y Pedro. Pablo era bueno, un máquina intelectualmente. A Pablo se le estudia inclusive en escuelas de filosofía, cosas ateas, se lo estudia a Pablo porque se reconoce que el hombre eh, era un genio el hombre, digamos, intelectualmente. Yo sé que la diferencia entre Pablo y yo, aparte de los 2000 años de pecado que hacen mucho, es inmensa. Pero no por eso me voy a rendir. Todos creo que aceptamos o nos damos cuenta que va a haber gente que hay más inteligente que nosotros y menos. Y cada uno, pues, capta lo que capta. Cuando uno predica la palabra de Dios y presenta textos, nadie capta todo lo que presenta. Inclusive a veces dices cosas que ni eres consciente y más adelante te das cuenta. Yo recuerdo que comenté una vez, a veces nos preocupamos por si los otros van a entender. No nos preocupemos por los otros, porque Dios se encarga también de eso. Y yo tengo mi padre es abogado, un gran lector de toda la vida, y siempre cuando pocas veces que ha escuchado algo que yo presento, siempre me dice algo así, ¿no? Es que es muy difícil, ¿cómo va a entender la gente estas cosas? Pero claro, a él le cuesta muchísimo la palabra de Dios, su corazón resiste a la palabra de Dios. Y he conocido gente, y conozco gente, que a veces, gente que no sabe ni leer ni escribir, y que les gustan mis presentaciones. Yo leí uno de los primeros libros que leí fue de un hombre evangélico. Sí, claro que Dios puede usar a hombres evangélicos y los busca, pero bueno, no voy a volver a eso si no entendemos esa cuestión de lo que es una iglesia desechada, complicado. Pero es un hombre que fue pastor muy joven, murió a los 27, creo que 27 años, sí, como de club de los 27. Creo que tenía 27 años, no sé ni cómo se llama. Murió creo que de un accidente en moto. No recuerdo nada del libro, solo recuerdo una frase. La cuestión no es intelectual, es moral. La cuestión no es intelectual, es moral. Nuestro tema no es por la mente y el intelecto, es del corazón. Y ese es el tema. Gracias. Gracias, mis hermanos. La Biblia son 66 libros. La hermana Elena G. White escribió más de 50 millones de palabras en toda su biblioteca. La hermana Elena G. White no tenía una instrucción muy grande, pero el Señor la usó. Vamos a orar para terminar esta escuela sabática. Inclinemos el rostro. Amante Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia, Señor, que todavía no se ha cortado para todos los aquí presentes, para todos los seres humanos, Señor. Damos gracias por permitirnos, Señor, aquí como hermanos, Señor, poder hablar. Puede ser que no asintamos de la misma manera, Señor, pero sabemos que es su Espíritu el que en su momento a cada uno de nosotros nos hará ver las cosas, Señor, que posiblemente aún todavía no vemos. Pedimos, sí, Señor, que sea usted el que siga poniendo el querer como la hacer en nuestras vidas y que pueda haber discernimiento, Padre, para todos y cada uno de nosotros, y que con base en ese discernimiento podamos compartir su palabra, podamos compartir el mensaje al cual hemos sido llamados para llevar al mundo. Gracias, Padre. Pedimos una bendición especial para el pastor que ahora va a tener la meditación, que usted lo use conforme a su santa y divina voluntad. Agradecemos todo, lo pedimos todo en nombre bendito y sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén.